Galo Segarra, subsecretario de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica. Luis Manzano, director de Gestión y Promoción de Proyectos de Eficiencia Energética de esta Secretaría de Estado. José Luis Palacios, profesor titular e investigador de la Escuela Politécnica Nacional. Autoridades y funcionarios del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Público que nos acompaña de forma virtual. El artículo 74 de la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica establece como objetivos de la eficiencia energética, entre otros, fomentar la eficiencia en la economía y en la sociedad en general y en particular en el sector eléctrico, promover valores y conductas orientados al empleo racional de recursos energéticos, priorizando el uso de energías renovables. Incentivar la reducción de costos de producción a través del uso eficiente de la energía para promover competitividad. En este sentido, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y la Escuela Politécnica Nacional han organizado la capacitación sobre uso eficiente de recursos energéticos y el rol de América Latina en una sociedad descarbonizada. A cargo de ello, el PhD José Luis Palacios Encalada, profesor titular e investigador de la Escuela Politécnica Nacional. De parte de los organizadores, damos la más cordial bienvenida y agradecemos su participación esta mañana. Les recordamos, por favor, encender sus cámaras para la foto oficial. Para dar inicio, escuchemos la intervención del PhD Luis Manzano, director de Gestión y Promoción de Proyectos de Eficiencia Energética de la Subsecretaría de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, en representación de los organizadores de este evento. Adelante, ingeniero Manzano. Muchísimas gracias, Emilio. Buenos días a todos. Bienvenidos a este evento organizado en conjunto con la Escuela Nacional. En representación de esta institución, pues está el doctor José Luis Palacios, que nos va a ayudar justamente con una investigación que él ha realizado y que realmente pues entendemos que va a ser de mucho provecho para todos quienes estamos participando en este evento. De igual un cordial saludo al ingeniero Segarra, secretario de Distribución y Comercialización, compañeros de las diferentes empresas eléctricas del país, a los compañeros de la Corporación Eléctrica del Ecuador, del SENACE y público en general. En realidad, a medida que el mundo entra a un segundo año de pandemia, muchas economías importantes han acelerado el lanzamiento de las vacunas contra esta grave enfermedad, a la vez que las respuestas fiscales generalizadas ante esta crisis económica están impulsando las perspectivas de crecimiento económico y provocando un repunte de la demanda de energía a este año 2021. Pese a que esta sufrió el mayor descenso absoluto de toda la historia, 4% en el 2020, según la Agencia Internacional de la Energía. No obstante de aquello, el mundo de la energía renovable se incrementó un 10% en el 2020 a medida que disminuyó el uso de todos los demás combustibles. El factor principal fue el crecimiento de 7% en la generación de electricidad a partir de fuentes renovables. Este sería a varias formas de generación, sino una invitación a reflexionar sobre la era en la que vivimos y nos desarrollamos los seres humanos en armonía con la naturaleza. El mundo se ha embarcado hacia esta transición para un futuro energético verdaderamente sostenible y Ecuador no podía ser la excepción. Los recursos y tecnologías renovables prometen soluciones energéticas más limpias, sanas, económicamente viables y son opciones de acceso universal a la energía. Dichos lineamientos están basados lógicamente en la riqueza de las fuentes naturales de cada país
el caso que es optado es aprovechar justamente nuestros ingentes recursos naturales. Todas estas acciones muestran sobre el Ecuador acciones concretas para garantizar a nuestra población y a las futuras generaciones un desarrollo económico sostenible basado en el acceso a energía moderna, limpia y económica, utilizando los recursos que disponemos de forma más inteligente, eficiente y responsable con el medio ambiente. En esta mañana tenemos la participación, como había mencionado justamente, del investigador docente de la Escuela Politécnica Nacional, el doctor José Luis Palacios, quien nos mostrará el rol protagónico que deberá desempeñar América Latina y el Caribe en la sociedad, con lo que implicará mejores oportunidades y desafíos para toda la región, calificada como la más desigual del planeta. Agradecerles nuevamente a todos su participación y pues reiterando el hecho de que participen activamente a través del chat con sus interrogantes y sus inquietudes al doctor José Luis Palacios. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos al doctor Luis Manzano. A continuación tendremos la intervención de José Luis Palacios, quien es profesor titular e investigador de la Escuela Politécnica Nacional. José Luis es ingeniero mecánico por la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador. Tiene un máster en Ciencias de Energía Renovable de la Universidad Karl von Ossietzky de Alemania y realizó su doctorado en el Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos de la Universidad de Zaragoza en España. En la presentación conoceremos el papel que tendrán en América Latina y el Caribe en una sociedad descarbonizada para alcanzar los objetivos de la incorporación masiva de tecnologías verdes y el cumplimiento de los objetivos planteados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2015. Iniciamos la capacitación preparada para ustedes, para lo cual doy la bienvenida al señor José Luis Palacios. Buenos días con todos, muchas gracias. Gracias a las personas de la mesa directiva, especialmente a los organizadores y a los asistentes por estar presentes de manera virtual en esta conferencia. Lo que les voy a transmitir en esta presentación, alrededor de 40-45 minutos de presentación, son resultados de investigaciones que he venido realizando de manera conjunta con el Instituto de Investigación Mixto CIRSE de Consumos y Recursos Energéticos de la Universidad de Zaragoza, España, y el Centro de Investigación Helmholtz de Recursos Tecnológicos en Freiberg, Alemania. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema muy desafiante. ¿Cuál va a ser el rol protagónico que va a tener nuestra región para alcanzar este objetivo de no superar los 2 grados Celsius respecto a niveles preindustriales para mitigar de alguna forma los efectos del cambio climático? Hablaremos del uso eficiente de recursos energéticos, el rol de nuestra región en una sociedad descarbonizada. Bien, empezaré primero por mostrar la importancia que ha tenido la minería en el desarrollo de la humanidad. Desde la edad de piedra, el ser humano en su concepción como Homo habilis hace unos 2.3 a 1.7 millones de años atrás, empezó a utilizar la piedra para fabricar ciertas herramientas que le permitió subsistir. Es decir, que el ser humano, antes de ser agricultor, recolector, fue minero. Y es precisamente la utilización de estas minerales lo que le ha permitido tener un desarrollo importante de la sociedad. Toda sociedad para desarrollarse requiere de materiales, requiere de energía. Lo que estamos viendo en esta gráfica es cómo estas distintas etapas en el desarrollo de la humanidad han estado marcadas por el uso de minerales. Tenemos la edad de piedra, edad de bronce, la edad de hierro, la edad del carbón mineral. Entramos en la era de los combustibles fósiles, también minerales fósiles, edad del carbón, la edad del petróleo. Después estamos en la edad nuclear y ahora estamos en esta era de la tabla periódica, en la que cada vez empleamos más y más elementos de la tabla periódica, en las que ya es muy raro encontrar que no en algún dispositivo electrónico o móvil no encontremos estos
elementos de la tabla periódica. Precisamente las Naciones Unidas, debido a la importancia que tienen los metales en nuestra sociedad, declararon en Johannesburgo en el 2002 a los minerales como esenciales para nuestra sociedad moderna. En la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2019 se proclamó como el Año Internacional de la Tabla Periódica para resaltar esta importancia de los elementos de la tabla periódica. Y bueno, ¿dónde encontramos estos metales? Lo encontramos en los elementos que nosotros utilizamos en nuestra vida diaria, en nuestros teléfonos móviles, encontramos cantidades pequeñas de paladio, oro, plata, cobre, tántalo para los capacitores, en las baterías, están hechas de litio, cadmio, níquel y otros elementos. Los automóviles que utilizamos para nuestra movilización son prácticamente una mina con distintas cantidades de metales en los lámparas fluorescentes se emplean estos metales. Acá, por ejemplo, les estoy mostrando, espero que sí se vea, una lámpara fluorescente de las que ocupábamos antes, estas luminarias incandescentes en las que si observamos bien, tenemos dos metales nada más, un filamento de tungsteno y la boquilla de aluminio. Para la reducción de consumo de energía, eh, si comparamos en cantidades de energía esta respecto a una bombilla que ocupamos ahora, se disminuye entre 4 a 6 veces el consumo de energía, pero esa reducción de consumo de energía no ha sido gratis. Se ha debido incorporar nuevos metales. En estas nuevas bombillas encontramos alrededor de 6 metales diferentes. Y esa utilización de estos metales ha provocado también que regiones como las nuestras, muy importantes en la parte de producción de estos metales, se vean más abocadas a una presión más de nuestros recursos. Así, tenemos en esta siguiente lámina, hay ciertos materiales, metales que ya se consideran críticos y esos ya han sido identificados principalmente por los países industrializados, países consumidores de estos recursos. Así, por ejemplo, en el 2017 en la Unión Europea se identificaron 27 minerales estratégicos para su economía. México y Brasil, por ejemplo, fueron considerados como proveedores claves de niobio y fluorita. Los Estados Unidos, mediante un plan de defensa de este stockpiling, que es la acumulación de metales, en el 2015 reconocieron, por ejemplo, la alúmina y el antimonio provenientes de Venezuela y México como claves para esto. Al respecto hablaremos también, hace unas semanas nada más se lanzó un reporte de la Agencia Internacional de Energía respecto a la importancia de los materiales críticos para las energías renovables. Bueno, y estos metales vienen de algún lado, se producen, se extraen en nuestras regiones. Y lo que estamos viendo en esta gráfica, por ejemplo, que en nuestra región se produce alrededor del 50% de plata a nivel mundial, esto según cifras de el Servicio Geológico de Estados Unidos en el 2017. El 43% de cobre a nivel mundial se produce también en nuestra región y tomar en cuenta también cantidades muy importantes como niobio y renio, ¿no? Estas tierras raras ahí que se emplean. Es decir, la idea de aquí es, por un lado existen países productores donde se extraen los minerales, existen otros países en los cuales se refinan estos metales, existen otros países que los procesan a un alto precio y después regresan esas tecnologías a nuestros países a un costo mayor. Los países industrializados ya han identificado bastante bien cuáles son esos metales críticos que provienen de otras zonas. Acá también hay que mencionar, por ejemplo, otro país que ha tenido ya un desarrollo identificado de estos metales críticos es Japón, ¿no? Entonces ellos tienen bastante identificados en la muestra para identificar los recursos, nosotros encontramos más información proveniente de agencias de servicios internacionales, más que en nuestras propias agencias, para mostrarles simplemente el enfoque y la necesidad de que estos países industrializados ya tienen visibilizado cuáles son esos metales críticos. Y ustedes me dirán, ¿cuál es esa importancia de metales críticos que existe? Acá les traigo dos notas de prensa. Una fábrica de BSH de electrodomésticos que produce Bosch y Siemens en Montañana, en España, paró su fabricación por la falta de los microchips. Igual una planta de producción de estos automóviles Opel, Citroën también, Peugeot en Stellantis, en Figurelas, paró también su producción por la falta de microchips.
Eso ha implicado también la para de varios días de producción, el no renovar los contratos de personal, alrededor de 160, por ejemplo, en esta planta de Stellantis. Es decir, esto ya es un problema que se está abocando a las realidades nacionales de los países industrializados y también va a tener una repercusión en nuestros países productores. Con esto les he querido mostrar la importancia que tiene el abastecimiento de cada uno de estos metales, de estos minerales, para la fabricación de estos dispositivos que utilizamos nosotros en nuestra vida diaria. Bueno, acá lo que les traigo es investigaciones de nuestro grupo de investigación. Debido al alto consumo de estos metales, lo que se está viendo es que las minas, los depósitos geológicos con alta concentración de metales ya se están agotando y se han agotado ya en algún tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos el cobre y lo que vemos es un decaimiento de esa concentración de metales en el tiempo y eso ha provocado que para producir 1 tonelada de este metal se requiera muchísima más cantidad de energía. Por ejemplo, observamos esa tendencia exponencial al aumentar ese consumo de energía, por ejemplo, en el cobre. Lo mismo se observa esa tendencia en el oro y en el zinc. Estos son datos históricos de minas que se han recopilado alrededor del tiempo y se ve esa tendencia, ¿no? Esa tendencia que a medida que se van consumiendo cada vez metales, los depósitos geológicos con alta concentración de metales disminuyen y se requiere mucha más energía para producir la misma cantidad de metales, ¿no? Acá tenemos otra gráfica en la que se indican, son recopilaciones históricas del consumo de energía a través del tiempo, específicamente para el cobre. Y lo que se observa es que durante este tiempo, unos 10 años de análisis que se recopiló información, se observó que se aumentó la producción en 30% de cobre. La ley de mina, la concentración de metal de mina disminuyó en 25% y la energía necesaria para producir este metal aumentó en 46%. Es decir, esto ya es una realidad. El hecho de que los depósitos geológicos con concentración de metales considerables se están agotando y se requiere mucha más energía. ¿Por qué les digo esta realidad? Porque a veces en las investigaciones que se tiene eso se tenía todavía como un mito. Ya vamos a conversar acerca del reporte de la Agencia Internacional de Energía. En investigaciones ya, esta por ejemplo es una publicación 2015, ya se identificaron metales críticos para la fabricación de estas tecnologías renovables. Por ejemplo, aquí se identifican metales críticos, por ejemplo, el indio, para la fabricación de los paneles fotovoltaicos. Se identificó al teluro también como un metal crítico para la fabricación de estos paneles fotovoltaicos. Las tierras raras, praseodimio, neodimio, disprosio, terbio, necesarios todas estas tierras raras para la fabricación de los magnetos permanentes de los aerogeneradores, por ejemplo. Y se identifica también como metales críticos de aquí al litio, que se ha mencionado bastantísimo, ya vamos a conversar, al cobalto y níquel en sí para diferentes tecnologías. Ahora, dentro de esta problemática, en las aleaciones que se crean para la fabricación precisamente de estos electrodomésticos o para añadir ciertas propiedades, se añaden en masa pequeñas cantidades de metales. En alemán es una palabra que se conoce como este Gewürzmetall, este metal de condimento, que son cantidades muy pequeñas, pero que le confieren propiedades extraordinarias a todo el conjunto y hacen que los dispositivos funcionen de manera distinta. Por ejemplo, en nuestros dispositivos móviles, nosotros encontraremos, por ejemplo, aquí tengo un celular, cantidades de tierras raras. Y esas tierras raras, aunque estén en cantidades pequeñas, hacen que estos dispositivos sean cada vez más pequeños y funcionen más rápido. Estos metales son insustituibles. Por ejemplo, acá tengo igual otras gafas que ustedes verán que tienen cierto brillo. Precisamente ese brillo lo confieren estos metales raros que tienen excelentes propiedades ópticas y de conductividad eléctrica. Y estas cantidades pequeñas, estos metales no tienen sustitutos y lo que hacen es conferir estas propiedades únicas. A eso, por ejemplo, en alemán se conoce como estos Gewürzmetall, cantidades muy pequeñas en masa, pero que confieren propiedades únicas, ¿no? Ahora, yo les había mencionado al inicio de la presentación que justo a inicios de este mes, la Agencia Internacional de Energía publicó un análisis, un reporte acerca del rol de los minerales críticos en esta transición energética. Este reporte
viene muy bien en el hecho de que se rompió ese mito de las publicaciones que se venían realizando en grupos, por ejemplo, como el mío, que nos trataban como fatalistas, de que no, que los metales se encuentran dispersos en la Tierra y que son inagotables. Esa visión de la Tierra infinita ha permitido que al menos este reporte traiga una visión más real de lo que realmente y la importancia que tienen los recursos minerales. Este reporte, por ejemplo, aquí les estoy mostrando que para la fabricación de un auto eléctrico se requieren aproximadamente 6 veces más metales de un auto convencional. Aquí observamos otros, por ejemplo, distintas cifras de la intensidad energética que se conoce en cantidad de megavatios por kilogramo. Y lo que realmente resalta este reporte, algunas cosas que ya comentaremos y criticaremos también este reporte, es esa importancia que van a tener los metales para la fabricación de estas tecnologías renovables para que permitan disminuir los efectos del cambio climático. Yo fui coautor de este artículo en el que ya se mencionaban algunas cifras importantes respecto a este análisis de cuál va a ser el impacto de cambiar toda nuestra matriz energética, de pasar del consumo de combustibles fósiles a la incorporación de energías renovables, pero ese cambio no es gratis. Eso se requiere, nosotros habíamos publicado algunas cifras interesantes, un aumento del 16% de minerales para fabricar estas tecnologías. Precisamente este estudio también se encuentra referenciado dentro del reporte de la Agencia Internacional de Energía. El estudio que aquí les presento está fundamentado en una segunda ley de la termodinámica que ya comenzaremos más adelante. En el estudio de la Agencia Internacional de Energía, bueno, realizan distintos escenarios. En este escenario para un desarrollo sustentable, indican que se requerirá al menos 4 veces más cantidad de metales para fabricar estas tecnologías verdes. Y si se quiere llegar a un escenario de cero emisiones al 2040, se requerirán al menos 6 veces más la cantidad de metales. Ellos identifican en función de un parámetro que es la masa, que es la forma tradicional de evaluar los metales. Vamos a ver también cuáles son las cosas negativas de tomar este punto de referencia. Identifican como materiales críticos a litio, grafito, cobalto, níquel, las tierras raras, entre otros. En función de la evaluación que ellos hacen de masa, le ubican al litio como uno de los más críticos. Ellos identifican también en este reporte, eh, dos cosas muy diferentes, ¿no? El monopolio que existe en algunos países en cuanto a la producción, la extracción de minerales y el otro el procesamiento y el refinamiento de metales. Por ejemplo, tenemos las tierras raras, prácticamente la extracción se la realiza en China, más del 80% de la producción de tierras raras está concentrado en China y el procesamiento y refinamiento también se lo realiza allá. Cobalto, tántalo que se emplean en nuestros teléfonos móviles, en nuestras tabletas, en nuestros ordenadores, nuestros portátiles, que hacen que sean más rápidos y que ocupen menos espacio, vienen precisamente de la República Democrática del Congo, pero este se extrae ahí, pero se produce, se refina en China, ¿no? Entonces, en este reporte se deja ver ahí, digamos, realmente se transparenta ese por un lado, los países productores donde se extrae el metal y el monopolio que existe en los países donde se refinan y se procesan estos metales. China ya desde hace algún tiempo ha venido invirtiendo bastante en infraestructura para refinamiento de estos metales, por eso es que existe toda una especie de monopolio en cuanto al refinamiento. Por ejemplo, vemos aquí refinamiento de cobre, níquel, cobalto, litio, tierras raras. Ellos prácticamente son los que imponen el precio en cuanto a las tierras raras, ¿no? Eso también revela este reporte de la Agencia Internacional de Energía, la necesidad de diversificar las fuentes y sobre todo de buscar nuevas formas de suministro más sustentable, ¿no? Y claro, este reporte tenemos que ver de dónde viene. La Agencia Internacional de la Energía se formó a partir de los años 70 en la crisis del petróleo y obedece básicamente a los países industrializados, los que producen más del 70% del PIB mundial. A partir de esa visión se realiza este informe, ¿no es cierto? Entonces, le remarco eso porque es importante también dar la otra visión, es decir, existe una visión de los países industrializados que consumen estos metales que provienen de nuestras regiones, pero también es necesario mostrar el otro lado. ¿Qué es lo que pasa en nuestras regiones donde se extraen estos metales, ¿no? Por eso es que vamos a hablar aquí
es importante mencionar cómo se evalúan los minerales. Formas de evaluar estos minerales. Una forma muy clásica es a través de la masa. Y este enfoque es el que está fundamentado el reporte de la Agencia Internacional de Energía. Y ahí ha existido material bastante extenso que se ha publicado en función de la masa, ¿no? Balances de material flow analysis, por ejemplo, material input per unit service, también todos estos están fundamentados en la masa. Pero aquí surge un problema fundamental, es mezclar, sumar manzanas y naranjas. Por ejemplo, en un automóvil, no es adecuado mezclar 1 kilogramo de hierro con 1 kilogramo de oro. Eso no es igual a 2 kilogramos de metal porque el hierro es un metal que se extrae fácilmente, requiere menos de energía para su producción y es menos escaso que el oro. El oro es más escaso, se requiere más de energía para su producción. Entonces, esta principal diferencia de eh, mezclar las cosas o considerarlo todo en masa hace que no se considere tanto la escasez como la dificultad del proceso. ¿Y eso a qué se atañe? Por ejemplo, en esta pantalla que les estoy mostrando, en esta parte izquierda de las pantallas muestro lo que reporta la Agencia Internacional de Energía en este último informe. Y aquí lo ubican al teluro, por ejemplo, para la fabricación de los paneles fotovoltaicos fundamentados en masa, y lo ubican que va a tener un aumento muy pequeño. En cambio, si vamos a considerar otro enfoque, que es lo que nosotros hemos hecho y hemos venido trabajando en el grupo ya desde hace algún tiempo, es buscar un enfoque que muestre realmente esa realidad, esas características físicas, tanto de escasez como de dificultad de proceso, y ahí vamos a tener otro enfoque. Y ahí vamos a ubicar al teluro como uno de los metales críticos para la fabricación de los paneles fotovoltaicos. Es decir, si nosotros tomamos como premisa, como estándar de medición a la masa, vamos a dejar de considerar aspectos muy importantes de los metales. Por eso el enfoque de la masa no es el más adecuado, porque deja de considerar estos aspectos críticos y fundamentales que tienen los metales. Otra forma de evaluar los metales es a través del precio. El precio de los metales no lo fijan los países donde se trae el metal, se fijan en las bolsas de metales de Londres, de Nueva York, la de Londres la principalmente, ¿no? Y estos precios son muy volátiles, obedecen a muchas ah, reglas del mercado, especulación financiera y distintas cosas. Por eso es que vemos estos precios tan variantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, de los metales preciosos, del oro, por ejemplo, vemos igual de del platino como ha ido variando, y de otros metales, ¿no? Como mercurio y níquel, ¿no? Varían muchísimo en el tiempo. Es decir, el precio también no puede ser un parámetro adecuado que nos permita evaluar los metales en sí. Otra forma, y espero que con esta forma que les voy a explicar, se abran un poco los paradigmas, y es mi objetivo en esta presentación respecto a los metales, es evaluarlos a través de la calidad física, es decir, permitir traer un indicador que no dependa de la masa, que no dependa del precio, pero que sí nos muestre realmente el valor que tienen los metales. Una cosa es el precio que se establece en los mercados, y otra cosa es el valor que realmente tienen estos metales. Por eso es que se desarrolló este concepto del costo exergético de reposición, y lo que busca es, a partir de la segunda ley de la termodinámica, digamos, es mucho más fácil de entender que la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica, nosotros especialmente las facultades de ingeniería, se le toma como muy natural, cuando es al contrario, ¿no? Es más fácil entender que si yo me como una manzana, parte de esa manzana se va a transformar en energía que va a servir para mi sistema, y otra cantidad que no va a ser utilizada se irá como desecho. Es más fácil entender eso que la primera ley como conservación de la energía. Muchas de las cosas que nosotros estamos habituados, balances de energía y otras cosas, están fundamentados en la primera ley, en lo que todo tiene que conservarse. Es más fácil entender esta degradación de la energía. No todo es gratis. Entender este principio que entender la primera ley. Fundamentados en esta segunda ley es que se desarrolla este concepto del costo exergético de reposición, en los cual vamos a determinar en cantidades energéticas cuál es el esfuerzo que ha hecho la Tierra para concentrar estos metales en las minas. Es decir,
Vamos a ir de un estado totalmente disperso y vamos a medir energéticamente cuánto es la cantidad necesaria para tener estos metales concentrados en los depósitos geológicos. Eso es respecto a este concepto del costo exergético de reposición desarrollado desde hace algún tiempo. Para explicar más claramente este concepto, tomemos en cuenta esto. Si nosotros, por ejemplo, vamos a lanzar una pelota desde un nivel de altura, eso va a desarrollar cierta energía, cierto trabajo, ¿no es cierto? Desde este nivel H1 a este nivel H0, ¿no es cierto? Si lanzamos esa pelotita, para este concepto no es necesario tener ningún tipo de formación ni nada respecto a física y eso, si lanzamos esa pelota va a caer, a rebotar y va a realizar algún trabajo. Eso se lo mide en términos de energía cinética, energía potencial, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta es que yo les hago, ¿ustedes consideran que una mina, un depósito geológico, tendría exergía, tendría esa capacidad de realizar trabajo? Es decir, si yo cojo esta piedra, es una piedra común que la encontré. ¿Ustedes consideran que esta piedra común se va a diferenciar en términos de exergía de esta calcopirita de la cual se extrae el cobre? La pregunta es sí, porque realmente encontrar depósitos geológicos que tengan concentraciones de mina es mucho más raro que encontrar minas comunes, que a pesar que en esta piedra va a existir cantidades muy pequeñas de cobre, pero es más raro encontrar estas concentraciones de metales en la naturaleza. Básicamente, esa es la idea fundamental para desarrollar esta idea del costo exergético de reposición, es decir, una mina va a tener em, es una rareza en la naturaleza, por lo tanto tiene un contenido exergético importante y esta exergía es la que va a venir representada mediante este término del costo exergético de reposición. La exergía representa una medida de esta distinción respecto al ambiente. Y esa distinción es la que traen los depósitos geológicos con concentraciones de minas de metales importantes. Fundamentados en este concepto, se desarrolló este concepto del costo exergético de reposición y después la rareza termodinámica para establecer una tabla periódica, pero ya de otra forma, en función de este indicador en términos energéticos, ya no es en términos másicos, ni términos de precio, sino que es constante, es invariante en el tiempo y nos muestra esta dificultad de tener los metales concentrados en las minas y también las dificultades de proceso. Esto todavía está bajo construcción, se han establecido distintas teorías. Ya vamos a ver que una parte de mi doctorado principalmente se eh, enfocó en mejorar esta teoría. Sin embargo, lo que nos permite tener este indicador es esto: identificar que existen metales como el teluro, que no están identificados en la masa como críticos, acá sí nos permiten identificar como críticos respecto a esa escasez de la corteza y a la dificultad de proceso. Establecer al cobalto también como crítico en contraposición al litio. ¿Por qué les menciono esto? Porque a veces en las baterías nos menciona mucho que sí, que se va a hacer una expansión de los autos eléctricos, especialmente en países industrializados. Para el 2050 se busca tener una masificación de vehículos eléctricos. A partir de 2025-2026, la normativa Euro 7 ya va prácticamente a eliminar los motores de combustión interna. Entonces, lo que se busca es masificar los vehículos eléctricos. Esto nos traerá un aumento de la demanda de litio de las baterías. Pero el litio es solo un componente y como vemos aquí no es el más importante de las baterías. Existen otros componentes más críticos como el cobalto, como el níquel. Y eso es lo que nos permite traer este concepto a partir de la calidad física que realmente representan estos metales. Bueno, acá lo que tenemos es una comparación de esto. Básicamente aquí, a partir de este costo exergético de reposición, lo que nos permite es establecer realmente en su verdadera magnitud la importancia que tiene el oro respecto al hierro, por ejemplo. Lo que yo les decía, no es lo mismo sumar 1 kilogramo de oro que 1 kilogramo de hierro, aunque en masa sean lo mismo, pero en términos de calidad física es totalmente diferente. Por eso vemos que este indicador lo que nos permite es tener una orden de magnitud 4 veces superior al oro respecto al hierro. ¿Por qué nos muestra eso? El oro es mucho más difícil de encontrarlo en la naturaleza concentrado y su procesamiento también requiere mucha más energía respecto al hierro que se obtiene de hematita y de otros tipos de procesamiento mucho más sencillos. Y también nos permite comparar entre minerales
estos non-few minerals, los metales y los minerales combustibles, como por ejemplo el petróleo. Aquí les muestro el ejemplo de la plata, que es 100 veces, tiene 100 veces más valor que el propio petróleo. Es decir, este indicador también nos permite tener y ser conscientes de esto, que existen metales que son mucho más valiosos que los combustibles fósiles, como el petróleo, que el carbón, que el gas natural. Y lo que nos está trayendo esto es que mientras más escaso sea este metal, va a tener un valor más alto de este costo energético de reposición, y es precisamente eso lo que nos va a traer eh, indicaciones más adecuadas y valoraciones más adecuadas de los recursos minerales también. Por ejemplo, aquí vemos al aluminio, que es 35, tiene un valor 35 veces superior al del hierro, ¿cierto? Y eso es lo que nos permite establecer la calidad física. Ahora, este indicador también de la rareza termodinámica, lo que nos ha permitido establecer es digamos, nos va a traer un término de justicia generacional también. Lo que ustedes observan en esta gráfica es que a medida que se van consumiendo los depósitos geológicos con más concentración de metales, vamos a observar aquí, por ejemplo, esta concentración X igual a 1. A medida que se va consumiendo los depósitos geológicos con mayor concentración de metales, la energía que se requiere para producir estos metales va a ser superior. Actualmente nosotros estaremos en este rango de consumo de energía de metales porque tenemos todavía una cantidad de repósitos geológicos con concentraciones adecuadas, pero como se observa, la tendencia es que eh, se vayan consumiendo más de estos depósitos geológicos y cada vez se requieran ir a minas que se encuentran en locaciones más remotas, es decir, entrar más en las selvas, en zonas protegidas, y ahí entramos con otros problemas también de la parte ambiental, es decir, ya en el futuro se requerirá más energía para producir estas mismas cantidades de metales. Esa fue una interrogante que nosotros nos hicimos dentro del grupo de investigación, y también traer eso, nos establecimos el desafío de plasmarlo esto en números y dar un valor significativo. Entonces, a partir de eso es que se desarrolló mi tesis doctoral, y en la que seguimos trabajando a partir de algunas cosas ahí, en la que nosotros desarrollamos trasladamos a partir de la utilización de software especializado, hicimos el proceso de modelamiento, tomando la concentración común desde la Tierra para ver cuál es esta cantidad de energía que se requiere para tener concentradas en las minas de ciertos metales. Pusimos, por ejemplo, el cobre, establecimos una distinta metodología, hicimos una revisión bibliográfica de todos los procesos minerales adecuados, establecimos el proceso de modelamiento en, en computador para que nos permitan plasmar, cuantificar ese esfuerzo con bajo la misma tecnología que se realiza actualmente para la obtención, por ejemplo, de cobre, ¿no? A través de un proceso, aquí, por ejemplo, se hace un proceso de chancado, después de molienda, y se entra un proceso de flotación a partir de la calcopirita, como yo les indicaba, ¿no? A partir de este mineral, de esta calcopirita, después concentrar cobre, ¿no? Eso es lo que se hizo en este proceso de modelado, y lo que se obtuvieron son valores en un rango de valores, ¿no? Que diferían respecto al modelamiento tradicional calculado anteriormente de este costo exergético de reposición. Se realizó esto para tres metales, para el oro, cobre y hierro. Precisamente nos enfocamos en estos metales porque son producidos en nuestras regiones latinoamericanas, ¿no? Y lo que se observó es que obviamente bajo este nuevo enfoque se traen valores mucho más altos, y también nos permiten valorar de una manera más adecuada los recursos que tenemos en nuestras regiones. Bueno, aquí tenemos una comparación de los valores actuales y los valores nuevos. Y lo que les quiero mostrar aquí es, el objetivo también es traerlo a términos prácticos. Solo me confirman que están observando mi pantalla, ¿sí? ¿Verdad? No, se dejó de Ah, compartir, ya, perdón. por favor. Ya, a ver, ahí me confirma, ahí estamos, ¿ah? Ya, Sí, ya, gracias. perfecto. Ajá.
El objetivo de esto era cuantificarlo y aterrizarlo en números que podamos entender. Por ejemplo, actualmente se requieren aproximadamente de 7 barriles equivalentes de petróleo para producir 1 tonelada de cobre, ¿sí? A medida que se requieren más de estos dispositivos electrónicos que necesitamos para nuestra vida diaria, que se van consumiendo, que se van agotando cada vez estos depósitos geológicos, es que en el futuro se requerirán aproximadamente 1.000 barriles equivalentes de petróleo para producir la misma cantidad de cobre. Es decir, esto también nos trae este mensaje de justicia generacional. Cada vez las generaciones futuras van a requerir más energía para producir la misma cantidad de metales que nosotros estamos consumiendo ahora. Eso provocará un aumento de precios de estos metales y también mayor presión ambiental en cuanto a generación de emisiones. Si consideramos bajo esta tendencia de consumo, bajo estas mismas mezclas de energy mix de combustibles fósiles que se emplean en nuestros países, ¿no? Otra interrogante que nos preguntamos fue ¿cuál sería el efecto de la disminución de esta concentración de metales para la producción de oro en una mina? Nos pusimos ese reto, recopilamos información histórica, lo que observamos de esa tendencia, ¿no? Que a medida que se reduce el consumo de metal, que se reduce la concentración de metal en la mina, perdón, se tiene esa tendencia de aumento exponencial de consumo de energía. Ese estudio también, la recopilación bibliográfica estaba fundamentada en datos históricos también. Entonces, lo que nosotros hicimos fue realizar un modelo mostrando la concentración de metal ahora y cuál sería la concentración en el futuro en un escenario totalmente disperso, digamos, en un escenario totalmente pesimista para ver cuál iba a ser esa tendencia y cuál iba a ser ese consumo de energía, ¿no? Obtuvimos este gráfico y lo que observamos es esto, ¿no es cierto? Esa tendencia exponencial. Obviamente, a medida que se va consumiendo más los depósitos con alta ley de mina, con alta concentración de metales, este consumo de energía va a ir aumentando, ¿no? Es decir, la tendencia se mantiene y el mensaje tiene que ser claro en ese sentido, ¿no? Nosotros estamos ahora disfrutando de ciertos depósitos geológicos que tienen una concentración todavía medianamente alta de metales, pero a medida que se aumente, siga con esa tendencia de consumo de metales, se va a requerir más cantidad de energía y obviamente los precios también van a subir. Y eso nos trajo la siguiente pregunta, ¿no? Si era posible cuantificar esta pérdida de capital mineral en nuestra región. Fundamentados aquí en un concepto interesante. Si una mina, por ejemplo, yo les ponía este ejemplo de esta piedra común que la tengo en la mano, tiene un valor exergético mucho menor que esta calcopirita de la cual se extrae el cobre. Entonces, obviamente esta calcopirita es como tener una herencia, ¿no es cierto? Que a medida que se extrae de nuestras regiones, después se va a dispersar. Se va a dispersar para la fabricación de chips, para la fabricación de circuitos y distintas cosas. Es decir, una vez que se extrae esta cantidad de mineral, es como si perdiésemos esa herencia, porque ya no va a estar concentrado en un solo sitio. Entonces, a eso se conoce este término como pérdida de capital mineral. El reto que nos pusimos es si era posible cuantificar esta pérdida de capital mineral en nuestras regiones. Y el estudio que hicimos se fundamentó en el estudio de recopilación de cifras históricas de 22 países de nuestra región del 2007 al 2013. Partimos de lo tradicional, de un balance de masa, y después hicimos una conversión a partir de este indicador de el costo exergético de reposición para establecer esta pérdida de capital mineral, y lo que comparamos es con los ingresos económicos que se tendría de la venta de estos metales. Entonces, si la retribución económica que se tiene por la venta de estos metales es superior a esta pérdida de capital mineral, entonces obviamente se compensa esa pérdida de capital mineral, ¿no? Eso en términos de recurso mineral, estrictamente hablando, ¿no? No hablamos de recursos biológicos, ni fauna, ni otras cosas, ¿no? Hablamos estrictamente de recurso mineral porque eso es lo que nos permite evaluar este indicador, nos permite cuantificar este indicador. Si esta retribución económica
es superior a esta pérdida de capital mineral, pues entonces se compensa, ¿no? Esta pérdida de capital mineral. Pero si sucede lo contrario, entonces no se está compensando de manera adecuada esa pérdida de capital mineral. Eso es lo que hicimos para 20 países en el 2013 de la región, y lo que se estableció fue claramente dos cosas, ¿no? Primero, que las condiciones actuales del mercado no permiten que se establezca una reposición de esta pérdida de capital mineral en nuestra región. Y después, que los precios que no los establecen los países donde se trae estos metales no son justos, y por eso se produce esta pérdida de capital mineral en nuestras regiones. También lo que identificamos, y es lo que estamos evaluando ahora en investigaciones financiadas por mi universidad, es establecer cuáles serían esos, por dónde tendrían que ir esos precios justos de los metales. Eso es algo que no se habla mucho, ¿no? Precios justos de los metales. Para ponerlo en términos gráficos, en el 2019 aproximadamente se produjo este incendio en la Catedral de Notre Dame en París, en lo que hubo mucho revuelo respecto a lo que representó esta pérdida, ¿no? Una pérdida cultural, tanto en el asunto religioso y de identificación también, ¿no? Pero cuando hablamos de pérdida de capital mineral, lo mismo sucede en nuestras regiones, de nuestros países. Todos los días se extraen cantidades importantes de metales, cobre, oro, plata, y eso se está perdiendo. Es decir, los precios actuales de los metales no compensan esta pérdida de capital de mineral, esta pérdida de patrimonio. América Latina está malvendiendo sus recursos, y al igual que como se pierden estas joyas preciosas de la cultura, de la religiosidad, así también se está perdiendo nuestros recursos. El objetivo de mi comparación que estoy haciendo aquí es que nosotros realmente valoremos estos recursos que cada vez son más escasos y que tenemos todavía en nuestra región, y que son importantes para la fabricación de estas tecnologías verdes, importantes, necesarias para disminuir los efectos del cambio climático. Con esto voy a hacer algunos comentarios finales, y diré que el incremento de las energías renovables provocará un aumento de consumo de metales a nivel mundial, y eso ya se lo ve reflejado, ya se lo veía reflejado en distintas publicaciones científicas, y ahora más con este reporte de la Agencia Internacional de Energía, que ha traído ya ciertas cosas positivas, como les había mencionado en ese aspecto, ¿no? América Latina y el Caribe tiene un rol fundamental en el suministro de metales a nivel mundial, lo tiene y lo seguirá teniendo. El coste exergético de reposición, la rareza termodinámica permiten medir esta calidad física de los metales, y de esta forma nos permiten evaluar de manera cuantitativa esta pérdida de capital mineral, ¿no? Las condiciones actuales de mercado no compensan esta pérdida de capital mineral en nuestra región. Con los modelos, a partir de estos paquetes especializados que empleamos nosotros, se permiten verificar esto, ¿no? Este crecimiento exponencial, este aumento de la cantidad de energía para la producción de metales al disminuir la ley de mina, ¿no? Esto también revela una mayor cantidad de energía que requerirán las próximas generaciones para producir metales con depósitos con baja ley de mina, es decir, nuestras próximas generaciones, y no les estoy hablando de mucho tiempo, en los próximos 15, 20 años, quizás menos, para producir la misma cantidad de metales que nosotros estamos consumiendo, van a requerir el doble o el triple de la cantidad de energía que se emplean actualmente. Termino con esto. Se requiere un cambio de paradigma para determinar precios justos de los metales en función de parámetros físicos, y ahí pueden ser este costo exergético de reposición, algo muy importante, ¿no? Lo que les he hablado está fundamentado en publicaciones científicas que ya se encuentran publicadas y otras que están por venir, ¿no? Entonces, ustedes pueden revisarlas y verificar los comentarios que aquí he hecho, están totalmente fundamentados en publicaciones científicas, ¿no? Finalmente, pues agradecer al Instituto CIRSE, a mi universidad, a la Escuela Politécnica Nacional, por el apoyo durante todas estas investigaciones realizadas, al Instituto Helmholtz, a la Organización Latinoamericana de Energía, que también nos proveyó información, y a la Secretaría, a la CENESID, ¿no? Que financió mis estudios doctorales. Bueno, muchas gracias. Yo espero que estos conceptos, principalmente los mensajes, hayan quedado claros, y que podamos tener también una discusión muy interesante al respecto. Gracias. Agradecemos la intervención de José Luis Palacios,
profesor titular e investigador de la Escuela Politécnica Nacional. Así también agradecemos a los 191 participantes que nos están acompañando al momento de forma telemática en este evento. Muchas gracias a todos y vamos a iniciar con el espacio de preguntas, las mismas que serán solventadas por el experto. La primera es, ¿cuál es la cantidad, o por favor repetir la cantidad de barriles equivalentes de petróleo para obtener 1 tonelada de cobre actualmente y cuánto será a futuro? Ya, perfecto. Tomar en cuenta que estos son valores promedio, ¿no? El objetivo es dar una idea. Por ejemplo, este anillo de oro que estoy teniendo acá, que tendrá unos 8 a 12 gramos de oro, para producir este anillo se han requerido mover alrededor de 8 toneladas de metal. Ese es el objetivo, ¿no? Es trasladar este nivel de conciencia que debemos tener acerca de los metales. En los estudios que nosotros hemos realizado, aproximadamente, tomando en cuenta una concentración de mina promedio, se requieren alrededor de 8 barriles equivalentes de petróleo actualmente. En la medida que sigamos consumiendo metales y los depósitos geológicos se vayan también degradando, se requerirá alrededor en un escenario totalmente pesimista en el que vayamos a extraer, en lugar de que extraigamos cobre de esta calcopirita, que extraigamos cobre de estas piedras, se requerirá alrededor de 1000 barriles equivalentes de petróleo. Gracias. La siguiente pregunta, ¿qué tan importante es o podría llegar a ser la recuperación de metales por reciclaje? Muchas gracias, esa es una inquietud que siempre se la ha planteado, ¿no? A ver, cuando hablamos de la minería, tomemos en cuenta aspectos bien importantes. Para producir 1 tonelada, por ejemplo, yo os ponía el ejemplo de este anillo de oro, se requiere mover grandes cantidades de piedra, ¿sí? Pero en esta cantidad de piedra que se extrae, no solo se va a extraer el metal que nosotros estamos de interés, sino también otros metales. Eso se llaman en inglés estos companion minerals, metales de acompañamiento que usualmente tienen más valor que el propio metal que se quiere extraer. Es decir, aquí también se debe tener en cuenta todo el ciclo de producción de metales, desde la extracción hasta el cierre de mina y la fabricación de dispositivos. Muchos han hablado del urban mining, que es la recuperación de metales de nuestros dispositivos y todo eso, en los cuales se extraen cantidades muy pequeñas a partir de procesos metalúrgicos muy complejos. Ahora, la pregunta que yo les hago es, ¿por qué no utilizar estos tailings, estas piscinas de relaves que son desechos, que se los almacena para la producción de metales? Y eso debe estar bien claro y bien estipulado en nuestras leyes mineras que en nuestra región son generalmente laxas y se deja abierto para estas cosas. Les comentaré que en países en los cuales ya se tienen esas tendencias de estos requerimientos de metales, se utilizan estas piscinas de relave para la producción de metales. Es decir, la minería inmediata no está en el urban mining, en la recuperación de metales de nuestras laptops, de nuestras baterías, eso, sino debería estar en la recuperación de estos desechos, en estos tailings, piscinas de relave. Muchas gracias. La siguiente pregunta. Nos dicen técnicamente cómo se debería evaluar las concesiones a las empresas chinas para la extracción de metales, por ejemplo, en Zamora. Bien, o sea, esta es una pregunta bastante amplia. Ciertamente no tengo una respuesta precisa para eso, pero sí, quizás con algunas reflexiones podamos traer algunas cosas interesantes. Por ejemplo, y no solo industrias chinas. El fenómeno chino es que la República de China no solo se está apropiando de las tecnologías, como las tierras raras, sino también de los recursos. Y no solo en América Latina, sino también en Europa. Ahora, eso es una problemática bastante extensa y obviamente con mis limitados conocimientos y las investigaciones que hemos hecho, no voy a tener la respuesta, pero sí quizás ciertas reflexiones, por ejemplo. ¿Bajo qué condiciones o bajo qué metodologías están estableciendo estas famosas regalías? Se establecen bajo ciertas metodologías que son transparentes, claras, eh, se están fundamentando principalmente en precios del mercado que como hemos visto son volátiles en función de la masa o se están buscando indicadores. Y también se están buscando formas de compensar a las regiones en las cuales se van a producir la extracción mineral. Porque lo que debemos de estar es claro, ¿no es cierto? Todo mundo queremos teléfonos celulares, queremos laptops.
Yo les pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría en esta pandemia si no hubiésemos tenido metales? Si no hubiésemos tenido nuestros ordenadores, nuestros teléfonos, simplemente no nos hubiésemos estado comunicando y lo hubiésemos pasado muchísimo peor que ahora. Todos queremos y necesitamos de esas tecnologías. Y si nosotros necesitamos, nuestras generaciones futuras también las necesitarán. Pero a nadie le gusta la palabra minería. Ahí está en dar el valor que tienen los metales y que tiene la minería. Toda actividad humana va a producir daño al ambiente. Es decir, si se va a hacer minería a cielo abierto en ciertas zonas, esa zona ya no va a ser igual. ¿Cómo se piensa compensar a la gente que ha vivido durante mucho tiempo en esa zona? ¿Cómo se piensa compensar al territorio? ¿Cómo se piensa compensar a la naturaleza? Porque ojo que el precio de extracción no está fundamentado en el valor que tienen los metales, sino en la energía que se invierte para extraerlos y por valores de especulación y otras cosas. Les voy a poner un ejemplo muy típico que ponía mi director de tesis. Me decía: José Luis, la naturaleza no entiende de dinero. ¿Qué es lo que pasa en un río contaminado si le echas billetes? Los contaminas más. La naturaleza entiende de reposición. ¿Cómo vamos a hacer nosotros, ahora que tenemos todos los recursos intelectuales, materiales, para reponer a la naturaleza de ese daño que se va a causar? Ciertamente se va a causar un daño. ¿Cómo hacemos para que ese daño sea el mínimo posible y para que nuestras generaciones también gocen de lo que nosotros estamos ahora gozando, ¿no? El uso de estas tecnologías. Muchas gracias. Otra pregunta dice, en cuanto al mercado y nivel de producción, ¿estaríamos en la capacidad a nivel de Latinoamérica para poder formar algo parecido a lo PEP con el petróleo y de formar y de alguna manera restringir la producción y corregir el precio de los metales necesarios para las nuevas tecnologías? Y esto asociado con que China mantiene el monopolio en este proceso. Ahí entramos a un tema de carácter geopolítico. Ciertamente, este tema de la minería es un tema muy interesante, como les había dicho al inicio. Implica muchas aristas, muchos actores con distintos intereses. Y ciertamente Ecuador, lo que hemos visto en nuestro país, el gran interés que tenemos de industrias mineras, de venir a nuestro país a hacer, a extraer estos metales, no es coincidencia. Y no es coincidencia porque se requieren metales. A nivel internacional se requieren metales. Y ahí debemos ser lo suficientemente inteligentes para saber jugar en estas reglas de mercado que ciertamente Ecuador no las puede cambiar. No las puede cambiar, pero sí puede interactuar en un bloque con una región, y una región sí puede establecer presiones diferentes. Ahora ahí intervienen muchos actores, ¿no? Presiones geopolíticas y distintos factores. Lo más adecuado es eso. Es decir, ¿alguien me podría explicar por qué un kilogramo de oro cuesta menos, por ejemplo, que un vehículo eléctrico? ¿Por qué nuestras materias primas cuestan menos que los artículos fabricados en el primer mundo? Por las relaciones de poder que se establecen. Los países extractores no tenemos, donde se extraen estos metales, no tenemos ninguna injerencia en las bolsas de metales. Les comentaré también que a partir de 2025-2026, en la Bolsa de Metales de Londres solo va a aceptar metales que tengan cierta certificación ambiental, social y de gobernanza. Es decir, que ya no van a entrar cualquiera a ofrecer sus metales en estos mercados. Es decir, aquí también se establecen desafíos para las industrias mineras, que generalmente son muy tradicionales, desafíos importantes en cuanto a la gobernabilidad que se debe tener, a la responsabilidad ambiental y social para la venta de metales. Nosotros hemos visto ejemplos como el Apple 12, en los cuales ya se recicla totalmente las tierras raras en estos dispositivos electrónicos. Es decir, el mundo está cambiando y la minería también debe caminar en nuestro país en ese sentido. En otros países no muy lejanos, nuestros vecinos Perú, Chile, que tienen una tradición ya bastante grande en cuanto a minería, en lo cual la minería en el PIB representa actividades fundamentales. A partir de los mandatos de las leyes mineras se les obliga a que sus procesos de producción incorporen tecnologías renovables para disminuir la huella de carbono, es decir,
por cada tonelada de metal, por cada kilogramo de metal, esas toneladas de CO2 también disminuir. Es decir, en nuestro país tenemos un gran dilema. Estamos abiertos nosotros en ese sentido de que todavía, digamos, hay proyectos muy interesantes como Fruta del Norte, Mirador, pero las cartas están todavía por echarse. O sea, ¿qué tipo de minería vamos a querer en nuestro país? Una minería más responsable, una minería más sostenible para nosotros, para nuestras próximas generaciones, para que no se queden estos pasivos ambientales en los cuales no podamos nosotros ni solucionarlos o queremos otro tipo de minería. Es decir, eh, como les había puesto al inicio, esto de la minería implica varias oportunidades y también desafíos, ¿no? Muchas gracias al experto. ¿Cuál de estos metales, supongo que son los que usted mencionó en su charla, posee el Ecuador y cuáles son los retos para extraerlos y producirlos? Bueno, nuestro país en toda la zona andina tiene cantidades muy importantes, ¿no? Yo creo que la parte de exploración ahí es un tema bastante importante. Generalmente lo que se está trayendo ahorita son depósitos con altos contenidos de cobre y oro, ¿no? Principalmente de los cuales se tiene previsto, ¿no? Pero pueden existir muchísimos más, es decir, la zona de explotación existe mucho más. Y no olvidemos que la mayor cantidad de territorio que tiene el Ecuador es territorio marino. Les comentaré que en las orillas del Rin, que es el principal río en Alemania, ya se tiene previsto que se va a producir 400, la cantidad de litio necesaria para fabricar baterías para 400 millones de vehículos eléctricos. Es decir, ellos ya están, como saben, la necesidad que tienen de estos metales, están buscando sus propios recursos, aunque sean con más dispersos, con menos concentración, ya buscan alternativas. Nosotros tenemos una superficie marina extremadamente rica, en la cual también existe una cantidad de metales en menos concentración, obviamente, que la terrestre, pero todavía muy factible, ¿no? Y una cordillera, eh, la zona de los Andes, con una riqueza increíble, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿podemos concluir que la introducción de vehículos eléctricos no disminuirá la demanda de petróleo en el mundo? Uf, a ver, lo que se busca con estas tendencias, especialmente en los países industrializados, es bajar su huella de carbono, pero ¿y queda la nuestra? Todavía va a existir cantidad de motores de combustión interna, o sea, nosotros vamos a seguir consumiendo petróleo. Nuestra matriz energética, más del 75% se fundamenta en el consumo de combustibles fósiles solo para el transporte. Es decir, los combustibles, los motores de combustión interna van a seguir funcionando, especialmente en nuestras regiones. A partir del 2025-2026, que la normativa europea, la Euro 7, restrinja mucho más la venta y sí de la producción de estos motores de combustión interna en estas regiones, eso, o sea, las industrias no van a dejar de producirlo, vendrán acá a nuestros países, ¿no? El objetivo estará en ver qué regulaciones se ponen acá en nuestro país, en nuestras regiones, ¿no? Para que también sea ambientalmente adecuado a estos tipos de tecnologías, ¿no? Es decir, el hecho de incorporar las energías renovables en un escenario totalmente favorable no es que va a dejar de lado totalmente una dependencia de combustibles fósiles. Lo que se va a pasar es de una prevalencia de combustibles fósiles a una prevalencia de minerales. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿la producción de energía mediante fuentes renovables y la eficiencia energética a la larga traerá un efecto de backfire si se totaliza todo el proceso? Pues esperemos que no, esos son los análisis de ciclo de vida, ¿no? O sea, todos estamos conscientes que debemos disminuir las cantidades, las emisiones que se tienen, ¿no? En las energías renovables, en los aerogeneradores, en los paneles fotovoltaicos, ciertamente la fuente de energía, el viento, el sol, la fuente es gratis, pero la tecnología no, se requieren metales para producir eso. El objetivo está en hacerlo de una manera sostenible, lo más adecuado posible, ¿no? Se requieren las energías renovables, se deben incorporar cada vez más las renovables convencionales como la hidroelectricidad, las fuentes que tenemos en nuestras regiones. A medida que avance esto, avance las próximas generaciones, van también a agotarse y se tendrá que buscar fuentes alternativas, ¿no? Nuestro país, nuestra región tiene abundantes fuentes, ¿no? En ese sentido. Muchas gracias. Dentro del marco social, ¿el uso de estas energías renovables para procesos de minería no afectaría a los empleos que genera la minería actual
Y a pesar de ser renovable, ¿cuál será el impacto ambiental al momento de la instalación de las plantas energéticas? El objetivo es que sea lo más sostenible posible, ¿no? Y que se dé beneficios a todos, ¿no? Por ejemplo, se puede utilizar, como se hace en Sudáfrica, el empleo de una cierta tipo de caña guadúa para la remediación ambiental de los efluentes de la producción de oro, y después esa caña guadúa se emplea, esa especie de caña guadúa se emplea para la producción de biogás. Es decir, se genera mucho más trabajo del que se generaría en una mina normal. Ese debería ser el objetivo, ¿no? O sea, tomar en cuenta todo el lazo, ¿no? Y no solo no solamente la parte económica, sino también la parte social, ambiental, y cambiar la concepción de las empresas mineras. A las industrias mineras tampoco les conviene ser malos vecinos, ¿no? Y más bien con la incorporación de las industrias mineras es traer al Estado en estas zonas que obviamente requieren mucho, ¿no? De la presencia del Estado en salud, educación y otras cosas, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta es, como usuarios finales de los productos, ¿qué deberíamos hacer sobre nuestros hábitos de consumo? ¿Qué debemos exigir a la industria? Excelente pregunta. A veces como que nosotros como usuarios somos a veces conscientes de estas cosas, pero consideraríamos que no tenemos poder, ¿no? Cuando es al contrario. Nosotros como usuarios tenemos el poder de saber qué artículo compramos, qué artículo no compramos. Existen ya otros, claro, a nivel europeo con otros tipos de cosas, tendencias mucho más amigables con el ambiente, ¿no? Pero yo creo aterrizando a nuestra región, es primero ser conscientes de que todas las cosas que utilizamos requieren metales. Esos metales vienen de alguna región, verán quizás de las regiones de nuestra región latinoamericana, y buscar las formas de lo que sea más adecuado. Existen programas de reciclaje, por ejemplo, ya de los Apple y otras regiones, en los cuales se establecen ya programas de reciclaje, como les dije, de ciertos modelos, ¿no? Existen modelos de celulares en los cuales se los diseña de forma modular para que su reciclaje también sea mucho más conveniente. Lo que voy a decir va a sonar un poco político, pero nosotros como ciudadanos tenemos el poder del voto en saber por qué autoridades vamos a votar y tomar en cuenta esa conciencia ambiental también para que legislen de una manera adecuada en cuanto a nuestros recursos. Porque el hecho de que en estos años se vayan a manejar nuestros recursos implica también una hipoteca que vamos a dejar a nuestras futuras generaciones. Así que el camino está por recorrer. Esto es un tema bastante amplio y espero, realmente yo anhelo que esta discusión de la minería en nuestro país sea bastante amplia y que se tome en cuenta distintas opiniones, ¿no? Quizás el enfoque que yo les haya dado en esta charla no sea el tradicional que ustedes hayan estado acostumbrados, y eso espero, ¿no? Que al menos tengan otra visión y sean más conscientes de la importancia de los metales que tenemos, ¿no? En nuestra vida diaria. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿hasta qué porcentaje se puede reciclar los componentes metálicos de las baterías? Es buena pregunta. Exactamente el valor para baterías no sé, pero en ciertos estudios que se han hecho para, por ejemplo, para reciclar el acero de los vehículos, existe cierta vida útil, no es que se pueda reciclar todo el tiempo. El ejemplo más típico que yo les voy a poner, por ejemplo, en esta hoja de papel en blanco, y eso obedece a la segunda ley de la termodinámica porque es una ley natural, ¿no? Si nosotros vamos a reciclar esta hoja de papel en blanco, no es que va a producirse otra hoja de papel en blanco, sino se producirá una servilleta, una de menor calidad, porque obviamente ya se van degradando los componentes, al igual que los metales. Ciertamente en los metales se había establecido un número que máximo el reciclaje de estos metales de los automóviles alcanzaba para la fabricación de otros 3 vehículos como máximo, ¿no? Y ahí sí viene una reflexión para nosotros como ingenieros, los ingenieros de materiales, los que nos formamos en las facultades de ingeniería. ¿Qué tipo de materiales estamos creando? Estamos creando aleaciones que sean muy complicadas, con un contenido entrópico sumamente alto, con cantidades de metales muy bajas, que después del reciclaje sea muy difícil. ¿Qué tipo de metales estamos creando? ¿Qué tipo de materiales? Si estamos creando materiales para la sociedad o para el mercado. Entonces, esas reflexiones creo que sí son claves y deben tomarse en cuenta también en nosotros, ¿no? En los profesores universitarios, en las investigaciones que se realizan, ¿no? ¿La economía circular podría ser una alternativa para sostenibilidad? El mito de la economía circular. No todo en la vida es circular.
Lo que se ha buscado con este concepto, y al menos creo que se está llegando un poco a partir de este concepto de la fundación de Ellen MacArthur en Inglaterra, era precisamente en dar otra vida diferente a los componentes, es decir, no tener esta economía lineal que se conoce como extraer recursos y desecharlos, sino en dar la vuelta, ¿no? Em, Ahí viene un desafío para nosotros también. Si nosotros vemos en las cosas que consumimos, prácticamente todo está hecho para ser lineal, para desecharse, para generar residuos. Y ahí viene un desafío para nosotros como ingenieros también. ¿Qué cosas, de qué manera se pueden realizar los diseños para que se dé la vuelta a esto, para generar la menor cantidad de residuos? Em, y no solo viene la parte de diseño, sino también de legislación. Les comentaré que en Chile ya tienen un ministro de Economía Circular, es decir, también de la parte de política tiene que enfocarse a eso. ¿Por qué les decía que hay ciertas contradicciones con la economía circular? Porque no solo es, digamos, este concepto de circularidad que mucho se lo vende y todo eso, sino también en cuenta tomar aspectos fundamentales como esto. La industria minera, les diré, es una de las que más economía circular tiene, porque las cosas que se funden y no se producen bien vuelven a su ciclo. Es decir, ahí se está haciendo economía circular y siempre se ha hecho. Es decir, ya también cambiar el paradigma de cómo se realizan estos procesos. La industria minera es muy tradicional, se vienen realizando procesos de fundición desde hace más de 100 años que se vienen realizando así. Es decir, es cambiar la metodología, el paradigma de cómo se realizan los procesos, y ahí está el campo totalmente amplio, ¿no? Es decir, si vamos a fabricar un cepillo de dientes, fabricarlo con otros materiales que no necesariamente impliquen el desecho, sino darle otra vida útil, ¿no? A eso. ¿Qué parámetros se deben incluir para evaluar el capital mineral? Buena pregunta. O sea, lo que yo les he traído aquí es un parámetro que nosotros consideramos que es uno de los más adecuados. Generalmente la pérdida de capital mineral no se considera ni se menciona en ningún estudio. Lo que les hemos demostrado aquí es una de las formas que podría ser. Nosotros hemos encontrado que esta es la forma que nos permite cuantificar eso, porque se puede hablar de mucho de la pérdida de capital mineral, que sí, que no, pero es importante, somos humanos, necesitamos trasladarlo eso en números y ver cómo se está perdiendo eso. Aquí les he mostrado una forma, quizás no es la más adecuada, pero es la que hasta ahora tenemos. Pueden establecerse otras formas. Y quizás establecer estos parámetros en indicadores en una economía que nos permita medir tener parámetros biofísicos para establecer otro tipo de cuantificaciones de precios más justos para nuestros metales. Agradecemos al profesor e investigador de la Escuela Politécnica Nacional por haber solventado las inquietudes de los participantes. Para finalizar, doy la palabra al PhD Luis Manzano, director del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables de la Dirección de Gestión y Promoción de Proyectos de Eficiencia Energética, quien se dirigirá a los presentes. Muchas gracias, mi estimada Emilia. Gracias, Luis Palacio, el que nos ha presentado en esta mañana, en virtud de que el país está apuntando al desarrollo también del sector minero y para nosotros también en el ámbito energético considerar el tema de la planificación justamente de nuevas fuentes de generación de energía eléctrica como tal, ¿no? Definitivamente hay que hacer un análisis del ciclo de vida de lo que realmente representa justamente el ámbito de la extracción de nuestro potencial minero, digámoslo así, pero también en el ámbito de cómo vamos a afrontar y de qué manera lo vamos a hacer como país en el tema justamente de la energía que vamos a utilizar al respecto. Entonces, de mi parte, realmente ha sido de muy interesante y de mucha utilizar, la utilidad que tú nos has manifestado en esta mañana, estimado José Luis, comprometiéndote desde ya, pues, justamente a seguir en el ámbito de colaborar conjuntamente con el Ministerio en este tipo de temáticas. Comentarles a todos los asistentes de este evento que la grabación justamente de esta charla va a estar subida en unos pocos días más en la página web del Ministerio de Energía para que ustedes nuevamente puedan volver a revisarla, analizarla y obviamente utilizarla en sus actividades diarias.
De mi parte, nada más, un agradecimiento a todos ustedes también por su activa participación con las preguntas. Realmente han alimentado el conocimiento que en esta mañana hemos obtenido con estas charlas. Finalmente, indicarles que el próximo mes, de igual manera, como tenemos nosotros como costumbre en la Dirección de Gestión y Promoción de Proyectos de Eficiencia Energética, vamos a continuar con esta colaboración conjunta con la Politécnica Nacional en el desarrollo de estas charlas, de estos eventos que traen temáticas, que traen investigaciones, como manifesté, de actualidad, de pertinencia, de justamente de las actividades que nosotros desarrollamos en nuestro trabajo diario. De mi parte, un cordial saludo a todos ustedes y que tengan un excelente día. Muchas gracias a los organizadores, muchas gracias a los asistentes. A las órdenes, hasta luego. Gracias, José Luis. Un buen día. Gracias, hasta luego. Hasta luego, que pasen bien todos. A nombre del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y de la Escuela Politécnica Nacional, agradecemos su presencia esta mañana, esperando que esta capacitación haya cumplido con sus expectativas y comprometerles su participación en futuros eventos que se encuentran en la agenda de esta cartera de Estado. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias, José. Gracias, estimado Galo.